Y a raíz de que sentí que este es el tiempo de Elul, yo quiero hacer como una breve reflexión. Tengo varios textos bíblicos y entonces no voy a poder abarcarlos todos hoy, pero quiero ponerle el título de lo que significa este mes de Elul, y es el Techuvá, del que hemos hablado ya en algunas ocasiones. Amén. A ver, puede escribirlo y ya le vamos a dar unos significados de esa palabra. Tiene muchos significados, como toda palabra en hebreo, pero sería la segunda palabra que usted aprendería hoy en hebreo. ¿Cuál fue la primera? Elul, diga Elul. Así, levante las cejas, diga Elul. Y la segunda es Techuvá. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda? Techuvá. Y comienza desde hoy un tiempo lindo, y yo no me cansaré de enseñarles lo que un día el Señor me enseñó. Lo importante es conocer los tiempos de Dios. Hay tiempos específicos que Dios dejó marcados. Por eso dice la Biblia en Génesis, creo que es 1:14, que Dios creó la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, para que marcara los tiempos, para que señoreara sobre los tiempos y las estaciones. Y por eso el mes se llama igual que la luna, porque la luna es la que marca los meses. Amén. ¿Estamos acá? ¿Qué significa esta palabra? Y ahorita que estaba hablando Clara sobre el carnero, esto es básicamente lo que significa esta palabra y este tiempo. Estuve predicando sobre el reino de los cielos, y se acuerda que hablé de cuál es la puerta del reino de los cielos. ¿Cuál es la puerta del reino de los cielos? El arrepentimiento. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús, como los apóstoles, hablaron. Cuando a Pedro le preguntaron en el libro de los Hechos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él dijo, arrepentíos, y tiempos de refrigerio vendrán del cielo. El arrepentimiento no es solamente llorar, aunque es una parte. Cuando uno toma aire, eso es que uno siente dolor, ¿cierto? También tiene que ver con volvernos a Dios en una forma honesta y sincera. Ahorita vamos a ver algunos textos bíblicos. También tiene que ver con despertar, porque hay mucha gente que ni siquiera vuelve en sí. La parábola del hijo pródigo dice que el hijo pródigo se fue lejos del padre y vivió perdidamente y perdió toda su herencia. Llegó a comer con la comida de los cerdos, dice la Biblia, pero un día despertó, un día volvió en sí, un día recapacitó y dijo, venga, pero esta no es la vida que yo quiero. O sea, ¿yo por qué voy a estar en estas condiciones tan miserables? En la casa de mi padre hasta el jornalero más pequeño vive mejor que yo. ¿Y a cuenta de qué yo vivo así? Y él recapacitó y dijo, pues lo que tengo que hacer es hablar a mi padre y volver a mi padre. Y él se levantó y volvió al padre y le dijo, padre, perdóname, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hay personas que a veces no tienen ese despertar, y mi oración va a ser este mes que todos despertemos. Amén. Y que todos digamos, venga, pero ¿a cuenta de qué yo vivo amargado? ¿A cuenta de qué yo vivo con esta depresión horrible? A veces como que no valoramos la misma vida. Ahorita que Clara le decía de la salud. ¿Qué haría usted si estuviera en un cuarto de cuidados intensivos? No tendría trabajo, o podría tener un trabajo, pero no podría ir a cumplir con sus labores laborales. Perdóneme la redundancia. Anoche en la reunión de matrimonio yo le decía de Rigoberto Urán, que es un ciclista muy conocido, él es muy gracioso, él es un hombre muy jocoso. Y yo les decía ayer, cuando a veces no nos preparamos para los momentos difíciles, él es empresario, él tiene una empresa. Él hace su propia carrera en Colombia, se llama el Tour de Rigo. Él es un hombre que confecciona y vive feliz con su mamá, con su esposa. Y estaba corriendo, es un pedalista dentro del grupo internacional muy conocido, gana muy buen dinero.
Es el líder, el capo de su equipo, el Education First. Y venía corriendo en la Vuelta a España y se cayó. Se salió en una curva de la carretera. Y me impactó que ayer llegó un mensaje diciendo que lo tenían en cuidados intensivos. Porque no solamente se fracturó la clavícula, el omóplato, sino también varias costillas, y una de las costillas le perforó un pulmón. Y yo reflexioné mucho y dije, a veces no somos agradecidos cuando tenemos salud. Y yo espero que usted despierte y empiece a valorar la vida en sí. La vida, el solo vivir, el solo respirar. Hoy estaba escuchando una prédica donde un hombre de Dios decía, sabe que la gente que se llena de avaricia a toda hora quiere que le den gracias por todo y esas personas creen que yo merezco más. Y ese orgullo uno lo hace a veces amargarse. Porque si usted cree que por la vida que usted merece más, pues nunca va a estar satisfecho con las bendiciones de Dios. De pronto usted esté pasando una prueba, una dificultad. Mi esposa muy honestamente abrió hoy su corazón. Tomamos hace 15 años, eso fue. ¿Usted sabe qué es uno llevar una nevera 15 años ahí por una mala decisión? Pero Dios al que ama lo disciplina y Dios nos tenía que disciplinar. Porque como personas, líderes, tenemos que dar buen ejemplo. Y hace 15 años confundidos, heridos, amargados, rebeldes, tomamos una decisión financiera incorrecta como la que mi esposa acabó de contarles. Y nos equivocamos y eso tuvimos que, yo le decía a Clara anoche cuando recogimos el certificado de libertad de esa hipoteca, yo le decía a Clara, tú ni te imaginas las lágrimas y los gritos que yo pegué en mi lugar secreto pidiéndole a Dios misericordia de poder pagar esta deuda. Por eso estoy tan agradecido con Dios. Y nos equivocamos, pero Dios tiene misericordia y nos perdona. Por eso es un tiempo de decirle, Señor, ¿yo qué sentido le estoy poniendo en la vida? Me estoy amargando por bobadas. Estoy deprimiéndome por tontadas. Tengo un techo, tengo vestuario. De pronto ustedes estudian, de pronto tienen un empleo, un trabajo, pero no han despertado a la sencillez de la vida en Dios. Y yo espero que este tiempo sea un despertar. Pero también tiene que ver este tiempo con una preparación. Porque el hecho más importante de la historia va a ser cuando Jesús regrese. Y la verdad que casi nunca tenemos a diario la conciencia de que Él pronto regresa. Y un día escuché hace como 10 años una prédica de un hombre que dijo, si yo le dijera que en 24 días el Señor Jesús regresa y yo tuviera la manera de mostrarle que así va a ser y usted me lo creyera, ¿cómo se prepararía usted de aquí a estos 24 días? Y a veces no tenemos la conciencia de esa parábola que el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes. Que 5 fueron necias, insensatas porque su lámpara la dejaron sin aceite. Ese es un tiempo en que le digamos, Señor, por favor, yo siempre digo a algunas personas cuando hay retos muy grandes, cuando hay compromisos muy grandes, cuando yo veo que Dios nos está mirando, yo le digo, Señor, que nos encuentre oraditos. ¿Sí? Qué bueno que uno Dios lo encuentre preparado, ¿cierto? Que lo encuentre que como dice Clara, fue y le invité a una carne con el que tuve un problema. ¿No puedo contar una cosa muy íntima? Mi tío de 94 años murió el día que nació Samantha. Anoche que Jonathan me dijo, mañana traemos a Samantha y la presentamos. Y yo me puse muy feliz. Y luego me fui ya en la noche a descansar y me acordé que el día que Samantha llegó a la tierra, mi tío partió de la tierra de 94 años. Y para mí ese día fue una enseñanza muy linda, porque Dios en un mismo instante, casi que con media hora, una hora, yo no sé, o sea, yo conocí a Samantha, fui, la abracé, la besé, me alegré y salí de ahí a orar por el tío en la misma clínica que estaba a cuidados intensivos. Dios me dijo, lo he guardado para que lo entregues. Le hice la oración de fe, le di gracias al Señor porque me esperó y me
me cumplió la promesa de que toda mi familia sería salva y yo pude pedirle a Dios misericordia por mi tío y luego le dijo: tío, si usted me escucha, repita esta oración de arrepentimiento, y lo entregué y salí e inmediatamente durmió con el Señor. Él es el hermano mayor de mi papá es el menor de 86 años. Y la verdad, a veces por mis carreras casi no llamo seguido a mi papá, esa es la verdad. Porque pues cuando los llamo me toca invertir 30, 40 minutos, una hora sentado y paso a mi hermana y luego a mi hermano, luego a mi papá y luego a mi mamá. Y a veces no tengo esos 40 minutos o no los tengo, no los saco, para ser honesto y ser sincero. Yo ya hablé con ellos y le conté a mi esposa. Mi papá me dijo siempre: mijo, llámese más seguido a su mamá. Ella le hace falta que usted la llame. Y no lo haga por mí, mijo. Ya igual yo, pues nada, me da igual, pero su mamá sí. Pero hoy me dijo: mijo, le voy a pedir un favor. Llámeme más seguido, que el que me llamaba ya no está. Y yo cerré mis ojos y le pedí perdón a Dios. Ya, Señor, perdóname. Porque no he sido sensible a que mi papá y mi mamá necesitan de pronto que yo les llame más seguido. Y le dije: pero en este tiempo, Señor, permíteme rectificar. Porque yo le decía luego, cuando nos sentamos a almorzar, Clara y yo, y le decía: ¿qué tal el Chepe? Que se las daba de fuerte, que era por la mamá, no por él. Pero él reconoció que también a él le hace falta la llamada. Y de pronto dirá usted: pues ese no es el gran pecado. Pero si hoy Dios me quiere poner a prepararme mejor para Él y estar más cerca de Él con esos actos sencillos como el que le estoy contando. Y yo recibí, dije: Señor, gracias, porque pues qué bueno uno predicar, pero aplicarse la predicación, ¿cierto? Y por eso se lo estoy contando, y qué lindo que Clara también contara que nos equivocamos. Como en ese tiempo, hace 15 años, tomamos esa mala decisión financiera por una hipoteca y Dios nos dio la gracia y la oportunidad porque nos arrepentimos. Porque es que lo más lindo de la vida es uno reconocer y rectificar. Por eso también tiene que ver con buscar hacia adentro. Techuvá significa: yo me miro hacia adentro, yo me observo, yo me examino. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios sobre la cena, les dice: examinaos a vosotros mismos para no ser juzgados. Que este sea un tiempo en que nosotros digamos: Señor, ¿cómo estamos? Ayer yo le decía a los matrimonios, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Tanto que bromeamos con Sergio y Juanita, porque por primera vez es la primera reunión de parejas ya casadas. Y entonces salimos luego, y los 5 caminando, y ellos se iban riendo de ellos mismos, porque damos siempre un espacio para que los matrimonios hablen. Y ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y entonces decían: no, pero es que uno de novios sí es bien chistoso, porque ellos vinieron de novios a varias reuniones de parejas. Y entonces decía: pero esa cuando ustedes nos decían que habláramos, eso hablábamos algo tan superficial. Pero llevamos un mes y ya tenemos de qué hablar. Hay varias cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y decía: Dios, así eres tú, Señor. O sea, uno nunca puede decir: yo ya soy producto terminado y yo ya me las sé todas y yo soy perfecto. No, ese es un tiempo de decir: Señor, mi carácter, mis actitudes, la manera en que hago las cosas. Que sea un tiempo de mirarnos adentro. Yo quiero anexar un par de palabras a ese significado, y yo creo que si hacemos esto será un tiempo de crecimiento. Será un tiempo de victorias. Yo le he dicho: Señor, ahorita que adorábamos, le decía: Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero crecer un poquito más en ti, en la fe de pronto.
en confiar más en Él. No crea que ir y firmar un contrato por 9, 10 millones de pesos mensuales, eso no le tiembla a uno el pulso. Y cuando veo eso render digo, sí, pero ¿cuántas sillas caben ahí? Y le decía, Señor, quiero depender más de ti, Dios, quiero que en este mes tú me ayudes. Y qué lindo, ahorita estaba sentado, le dije, qué lindo que la fiesta de los tabernáculos de este año la podamos celebrar ya allá, en el mes de octubre, sería un regalo del cielo. Y muchas cosas, los de los medios me dijeron que entonces se necesitaban ya no una cámara, sino 2 cámaras de televisión y entonces más pantallas y como decía el tío, los yaques. Ya que tenemos esto, ahora surgió lo otro. Y yo creo que es un tiempo de volvernos a Dios. Él nos va a hacer crecer como hombres, como padres, como esposos. Él nos va a hacer crecer como hijos, como hermanos, como amigos. Él nos va a hacer crecer como trabajadores. Yo he llegado a la conclusión que hay mucha gente que no prospera porque la verdad no es buen trabajador. Uno tiene que en familia ser sincero. Sí, son lochos, son perezosos, dejan todo a medias, no tienen los estándares de excelencia. Qué bueno que usted tenga la capacidad de decir, Señor, ¿por qué no voy a prosperar más? ¿Por qué no voy a ensancharme en la fe? De pronto usted se ha dejado reducir en la fe o se volvió una persona conformista. O de lo contrario se volvió una persona avarienta y solo piensa en el dinero. Que sean tiempos de examinarnos, de despertarnos, de ser sensibles a Dios, de tener una cercanía a Dios, una intimidad y que Él nos diga, yo quiero examinarte, ¿tú me permites poner mi lámpara en tu camino, en tu vida personal, en tus sentimientos, en cosas que de pronto tú tienes secretas, guardadas, que nadie conoce, pero que Dios sí conoce? Yo oro por esta casa. Yo oro por cada uno de ustedes. Eso que les digo de la semilla, esos 50,000 pesitos, póngaselos como una meta. Usted ni sabe cuántas personas van a ser salvas por esa semilla. Usted ni se imagina lo que Dios puede hacer. Amén. Y quise leer algunos versos bíblicos, espero leer algunos. Sé que no voy a poder dar todo hoy, pero quiero dar al menos el contexto. En Isaías 55, del verso 1, creo que es como el 11, 12, dice la palabra de Dios, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, como algunos de ustedes, venid y comprad, dice la vida, y comed. Comprar sin dinero y sin precio. Yo cuando en la iglesia donde crecimos, a mí me tocaba atender la cafetería. Yo era el que atendía la cafetería y entonces de eso vivíamos, de vender mantecadas con avena. Y pues como no tenía mucho que hacer, entonces me hacía una sopa al día. Jaimito era uno de mis clientes y Dorita, gracias, que siempre han estado caminando con nosotros. Desde ese tiempo con Jaimito y Dorita nos conocemos. El tiempo en que yo era el que vendía las mantecadas. Y había un pastor lindo que era el que cuidaba la iglesia. Y él siempre llegaba sin plata. Llegaba con hambre. Y llegaba y se me paraba y me decía, venid y comed sin dinero y sin precio. Llamamos tanto a ese varón de Dios que yo le decía, claro, zapatica, lo que usted quiera. Él era el que cuidaba el templo, él vivía dentro del templo. Había un apartamento, primero había una pieza, luego un apartamento. Y él era el que cuidaba el templo. Y él siempre venía sin plata y me decía este verso y yo le daba de comer. Siempre me acuerdo de él. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero? Escuchen esto. A veces compramos cosas que no necesitamos. A veces lloramos y decimos, ay, Señor, ¿qué será? Pues que compra bobadas que usted no necesita. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Siguiente, por favor. Inclinad vuestro oído, escuchen lo que es Techúa. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd
¿Y qué pasará? Vivirá vuestra y haré con vosotros. Mira, ahí podía durar toda la tarde hablando de este verso. La verdadera vida de arrepentimiento no es solamente llorar y apartarnos del pecado, sino volvernos a Dios. Mira, a veces usted puede venir, oír la prédica y no oyó. Usted puede pedir una consejería, le dan la consejería y usted no oyó. Usted puede leer la Biblia, hacer un devocional diario sin oír. Porque la muestra de que oyó es que usted genera cambios en su vida. Toma decisiones radicales conforme a lo que Dios dice. Vivirá. Y Dios hará pacto de acuerdo a las misericordias firmes a David, verso 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Mire esto es Techuvá. Buscad a Jehová. Ese es el centro del mensaje de hoy. Si usted quiere irse solo con un verso, memorices este. ¿Cuántos minutos necesita? Léalo y memorícelo. Repítalo varias veces. Yo no tengo afán. Yo no quiero correr por dar todos un mensaje. Yo quiero que se vaya con un principio. Repítalo. Si quiere repetírselo a la persona que está a su lado hasta que lo memorice. Diga, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuelva a decirlo. Dígalo con ánimo, como si hubiera almorzado. Trate de decirlo sin mirarlo. Trate, no importa que se equivoque. Vuelva y mire. Si se le olvida una parte, vuelva y mire. Pero quiero que se lo aprenda. Diga, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuelva y repítalo. Ahora póngale la mano a la persona que está a su lado, mírale a los ojos y dígale, le quiero dar un consejo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dele un aplauso al Señor. ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron? ¿Lo vamos a buscar? No, si ahí ya no hay amenes. ¿Lo vamos a buscar? ¿Ya se lo aprendieron? ¿Ahora lo vamos a buscar? Amén. Dice el verso siguiente. Verso 7. Deje el impío su camino. Mire lo que es arrepentimiento. El hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos? Los pensamientos. La Biblia dice que lo que piensa el hombre, tal es él. Porque conforme a lo que tú pienses, así actuarás. Siempre la persona dice, yo pienso que eso no es así y por eso no cambia. Yo pienso diferente a ti. A mí no me parece cuando leen algunos versos. Entonces, mientras el pensamiento no sea el que cambie, tenemos que dejar esos pensamientos que no nos sirven, que no nos edifican. Y entonces dejamos el mal camino, cambiamos los pensamientos y nos volvemos. ¿Sí ves lo que es Techuvá? Volvernos a Jehová. ¿Qué es Techuvá? Volvernos, buscarlo, decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad, ya no voy a coquetear más con el mundo y contigo, me voy a consagrar, me voy a apartar para ti. Usted sabe que Dios a usted lo seleccionó para hacer una gran selección, ¿sí? Por gracia, por misericordia, pero nos apartó para Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice, Él tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en. Ese es el centro de Techuvá. Aquí hemos abierto, mi esposa y yo hoy, el corazón, confesando. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque es un principio bíblico. Los pecados se tienen que confesar públicamente. Si a usted le da vergüenza confesar su pecado, es porque tiene orgullo. Y usted tiene una vida de apariencia. Y al enemigo le encanta que tengamos cosas ocultas.
Yo hoy me puedo dormir más tranquilo porque me arrepentí esta mañana cuando hablé con mi papá y se lo confesé a ustedes. Porque yo no puedo pararme mañana a decirle aquí, ¿sabe qué? Llamen a sus papás. Dejen de ser tan mugrosos. Porque sería un fariseo de aquí a Pekín. Yo tengo que reconocer que pequé. El otro día confesé que invalidé el chaval, ¿se acuerdan? Me fui para Fusa y casi no llego. Porque es muy importante. Usted se imagina la bendición, vuelve al 7, de nosotros cambiar nuestra manera de pensar, dejar ese mal camino, volvernos a Jehová, sabiendo que Él tiene misericordia y que Él nos perdonará. ¿Sabe que hay personas? A mí me impacta que el Señor Jesús dijo, al que más se le perdona, más que se le ama. O sea, que ese que se siente el santurrón del barrio, que no tiene de qué arrepentirse, es menos amado. ¿Cómo así? Sí, usted que es tan bueno. Pero a uno que le perdonaron más. Y que uno que va delante de Dios y dice, Señor, perdóname. Volví a equivocarme. Pero yo sé que tú me vas a perdonar. Vamos a confesar. Mire lo que dice el verso 8. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, dice él mismo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra. Que sea un tiempo de buscar nuevamente la palabra. Anoche le decía a los matrimonios, Pablo le escribe a Tito y le dice, tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Que sean tiempos de ya dejar de pensar como yo pienso y empezar a tener la mente del Señor Jesús. Acuérdense que la Biblia dice que podemos tener la mente de Él. ¿Cómo tenemos la mente de Él? Cuando yo saturo mi mente de sus pensamientos, de su palabra. O sea, ¿cómo tú sabes qué piensa Dios cuando lees su palabra? Y que dice que cuando Él envía la palabra, nunca vuelve al vacío, sino que cumplirá, hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo cual la envió. Eso es lo que dice Dios. Cada vez que tú leas una palabra, Dios te la tiene. Por eso es importante meditar en ella y renovar nuestra manera de pensar. Así no te parezca, cambia. Cada vez que tú encuentres un concepto en la Biblia diferente a lo que tú piensas, por favor no te aferres a lo que tú piensas. Entiende que ese pensamiento tuyo está tan bajito como la tierra del cielo. Y que lo que está en la palabra es lo más alto, es lo más sublime, es lo más glorioso, es lo verdadero. No es lo que nos enseñaron de pronto erradamente, equivocadamente. Es como Dios nos quiere hablar. Amén. Vamos a ir a Malaquías. Capítulo 4, del verso 1 al 6. O sea, lo primero que quiero introducir hoy, y luego les voy a decir de qué voy a hablar más adelante. Lo que hoy quiero introducir es qué piensa Dios que hagamos, qué anhela Dios que hagamos en este tiempo. Amén. Dice Malaquías 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Cómo es el día? Ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros. ¿Quiénes temen a Jehová?
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? El Señor Jesús. Es nuestro sol de justicia. A esos que amamos su nombre y tememos su nombre, nos nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá ¿qué? Salvación, y saldréis. Y saltaréis como becerros en la manada. Mire, por favor, cuando salten acá la banda, usted también salte. Es bíblico. Si usted no salta, todavía hay algo espiritual que le está impidiendo saltar. Es bíblico, la danza es bíblica. Y el salto y la alegría y el júbilo es una manera de romper cadenas. Es una manera de mostrar libertad. Es una manera de decir, Señor, te alabo, no me da vergüenza. Hay algunos que no saltan porque les da oso. ¿Por qué te da oso? Si lo más glorioso es el Señor. Dice luego el verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, o sea, la Torá, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escuchen, él hará, en la unción de Elías, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Siguiente, no, hasta ahí. Hasta ahí es la última palabra. Después de ahí, un tiempo de silencio de Dios, después de esa palabra de 400 años, hasta que apareció Juan el Bautista. La segunda parte, si pueden pasar lo siguiente que yo tengo de la presentación. La segunda parte de la presentación es de qué el Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Sí está ahí? Lo que hoy les envié. Vamos a hablar en Efesios 5, en Romanos 1, en Romanos 2, de qué nos tenemos que arrepentir. Ahí dice la Biblia de qué nos tenemos que arrepentir. Pero la siguiente parte, lo que tenemos que entender es que el Señor Jesús es el único camino de salvación. Y vamos a leer varios textos bíblicos en Juan 14:6, en 1 de Juan, en Hechos 4, en 2 de Corintios, en Romanos, donde nos habla de que solo el Señor Jesús es el camino de salvación. Y por último, tenemos que cuidar la salvación. Y vamos a leer algunos textos como Hebreos, especialmente 2 de Pedro, Isaías y Jeremías, donde dicen que es muy importante guardar lo que Dios nos quiere entregar. Amén. ¿Qué tal si oramos?